Fíjese que no, perdón, no parece que no tiene audio. Gracias. Buenas tardes, estimados participantes. Un gusto tenerlos acá en este séptimo Congreso de Didáctica de la Matemática, pues planificado y organizado por los maestrantes de posgrado de Didáctica de la Matemática en grado de Ciencias. Tenemos a bien en este taller al profesional Eldaí Morán. Entonces vamos a leer la formación académica del profesional que nos acompaña en esta tarde. La formación académica del profesional, él es licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. De igual manera, es profesor de Física Matemática, es maestrante de la carrera de la Didáctica de la Matemática y tiene una especialización en cambio climático y educación ambiental. En su experiencia laboral, tenemos que es director de centros educativos del nivel medio. De igual manera, lleva 14 años de experiencia en docencia en el nivel medio y docencia superior universitario. En las actividades relevantes como profesional, pues es docente es docente universitario, tiene también participación en comisiones de STEAM a nivel departamental, tiene participación en cursillos y congresos a nivel regional y trabajo de capacitación docente. Como ustedes se darán cuenta, nuestro tallerista es un profesional de alto nivel. Esperamos que todos puedan disfrutar de este taller y de igual manera se les invita a plantear preguntas en el chat de Zoom o también de igual manera pueden activar su micrófono para hacer a las preguntas, solamente con la súplica de hacer uso correcto del micrófono para que el tallerista pues dé su congreso del tema como es correspondiente. Adelante, profesional, el tiempo es suyo. Muchas gracias y nuevamente les reitero, bienvenidos a este taller. Vamos a presentar entonces. Me indican si ya estoy presentando pantalla, por favor. Estamos esperando. Ya logramos ver profesional. Muchas gracias. Muy bien, entonces el tema es, permítanme, regresar hasta el inicio. El tema del taller es diseño del currículo innovador y pertinente. Los objetivos del presente taller son realizar una disertación en forma general de los elementos del currículo. Vamos a tratarlo de forma general, algunas cuestiones que son base para comprender, eh, digamos, para comprender el currículum y su aplicación. Vamos a exponer cuál es la situación actual de la necesidad de innovar en los currículos actuales en matemáticas. Y luego, lo más importante será que en esto consiste, ¿verdad? El taller, proponer algunos elementos didácticos y metodológicos que podemos utilizar como docentes de matemáticas para enriquecer el currículo, hacerlo innovador, volverlo pertinente y que sea de mucho provecho para la educación. Entonces, para comenzar, ¿qué es un currículo educativo? Vamos a leer algunas reseñas. Hay algunas secciones que voy a tratar de llevármelas un poco rápido, por cuestión de tiempo también. Tenemos aquí una primera definición. John Franklin Bobbitt definió el currículo de dos maneras. Una como el rango total de experiencias dirigidas o no comprometidas. Permítanme. Sí, disculpen. Decía, una como rango total de experiencias dirigidas o no comprometidas en desarrollo de habilidades individuo y la otra como serie de experiencias de entrenamiento conscientemente dirigidas
que las escuelas se emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Y en este sentido, que los profesionales de pedagogía emplean el término. Tenemos otra definición. Pues tengo un problema con las diapositivas, sí, disculpas. Sí, permítame, voy a volver a compartir. Una disculpa, parece que está un poco lento mi internet. Sí, estamos nuevamente ahora, ¿no? Decíamos acá, también tenemos otras definiciones sobre currículum. Causwell y Campbell dice, define el plan de estudios como un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. Ralph Tyler, quien ha jugado un papel importante en el desarrollo de teorías curricular, escribió que el currículum son todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar sus metas educativas. Así también más contemporáneamente tenemos a Frida Díaz Barriga, lo que nos puede indicar ella respecto del currículo, dice, nos habla de la flexibilidad de los modelos, participación activa, análisis y seguimiento permanente del proyecto resultante, a aprender posibilidad del metacurrículum. Es decir, ya estas definiciones más contemporáneas nos llevan a que nosotros tratemos de utilizar el currículum lo más flexible posible y de la manera más innovadora que podamos, que pueda resultar, es decir, incluir todos los elementos didácticos, metodológicos que puedan enriquecer el currículum. Es una investigadora muy excelente en este campo. También tenemos a Posner, uno de los más reconocidos en cuanto a lo que es el currículum. Dice, un currículum es un plan de construcción y formación que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras disciplinas sociales que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza. Entonces, vamos a definir para concluir que currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral en la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Entonces, vamos a concluir que currículos son todas esas series de reglamentos, normas, metodologías, todo lo que nos proponen nuestros ministerios de educación en cada uno de los países que pueda ser tomado como base para toda actividad dentro del país. Acá en Guatemala, por ejemplo, tenemos el currículum nacional base. Entonces, como su nombre lo indica, el currículum nacional base es prácticamente, como su palabra lo indica, la base que se debe tomar en cuenta para llevar a cabo todos los saberes. Tiene que estar relacionados con, podríamos decir, los propósitos generales, los ejes transversales, con todo lo que supone las políticas educativas, tiene que estar acorde a esto. Los currículums que tenemos vigentes en la actualidad, por lo regular, se centran en la competencia, están basados en el desarrollo de competencias. No voy a ampliar mucho en detalle esto, ¿verdad? Pero sabemos que una competencia tiene tres
elementos que son los de contenidos declarativos, que sería el saber qué, los contenidos procedimentales, permítame, que serían los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales, que sería prácticamente el desarrollo de actitudes. Luego tenemos los que son tipos de currículum. No sé si me permiten unos segundos, mil disculpas. Muchas gracias, perdón. Entonces decíamos los tipos de currículum. Tenemos el currículo oficial, el currículo real, currículo oculto y currículo nulo. Acá tenemos un esquema. El currículo oficial es, por ejemplo, el que estábamos hablando, el currículo nacional base. Por ejemplo, acá en Guatemala, cada país tiene su currículum nacional, que es donde se basa toda la educación que se percibe, los lineamientos generales. Tenemos el currículo operacional. El currículo operacional es el que se lleva a cabo en los centros educativos, el que el docente desarrolla dentro de un salón de clases. Por supuesto, se basa en el currículo oficial, pero él le aporta elementos que son prácticos. Entonces, en el desarrollo de la clase, por eso le llamamos currículum operacional, es decir, el currículum en movimiento, en operación. El currículo oculto es aquel currículo que no está diseñado ni esquematizado de forma oficial, sin embargo, se lleva a cabo en los centros educativos, a veces incluso como programas de estudio, algunos extras que algunos centros educativos aportan, como por ejemplo, podríamos decir em, algún programa de educación ambiental que se ve en algún centro educativo, algunos programas sobre violencia intrafamiliar, sobre educación sexual y otros que podríamos decir no están esquematizados de forma oficial en el currículum, pero sin embargo se llevan a cabo dentro de los centros educativos. También hay algunos centros educativos que tienen tendencias, principios y políticas religiosas y los dan a los estudiantes y sin embargo no es parte del currículum oficial. Es ese currículo oculto que no está sistematizado, pero sin embargo siempre se lleva a cabo en los centros educativos. También el currículum nulo, ¿verdad? No es parte de programas, pero en un momento a otro se llega a dar. También el currículum nulo lo podríamos diferenciar porque son los principios, los valores que muchas veces se aplican en los centros educativos y que no podrían estar, están transversalizados en los currículos nacionales, pero no están sistematizados. Y tenemos el extracurrículum, que son algunos cursos extras que se pueden dar aparte del currículum. Entonces, entendiendo qué es un currículum y que nos damos cuenta la importancia del currículum y más exactamente del currículum oficial, en nuestro caso en Guatemala, el CNB, el currículum nacional base, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Si esto es tan importante y rige para todo un país completo, deberíamos entonces hacernos la pregunta si este está cumpliendo con su función
y se está adaptando al contexto social, al contexto cultural, si realmente los contenidos están apegados a la cultura, es decir, que es pertinente y si realmente se han hecho innovaciones a ese currículum. Pues yo quisiera hacer una reflexión de tipo filosófica en este sentido. La pregunta acá es si seguimos en la caverna, es decir, si en realidad después de que nosotros nos hayan instruido en base a un currículum y se haya sistematizado la educación que recibimos en las escuelas, si nosotros todavía seguimos dentro de una burbuja o seguimos dentro de una cueva. Creo que más de alguien ha visto la alegoría de la caverna de Platón, en donde podríamos observar algunas personas que se encuentran recluidas en una cueva y ellos no pueden conocer de la realidad. Ellos han estado toda la vida ahí y de manera que no han salido a la luz, sino que ellos creen como real todo lo que las sombras les proyectan de las personas que quieren, ponen en su pensamiento ese tipo de representaciones simbólicas para que lo crean como real. Entonces, si una persona logra salir de la caverna, podríamos suponer que esta persona ha alcanzado la libertad. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué significa en este contexto la libertad? Y si en realidad la educación nos da acceso a ese conocimiento, a trascender como seres humanos y a llegar a conocer en su totalidad la realidad. Entonces, por ejemplo, podríamos suponer, como hay una frase que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si estamos hablando del currículum nacional, podríamos hacernos la pregunta, si realmente, si realmente este currículum nacional como está planteado, nos extrae de esa caverna, si podemos conocer la realidad o si todavía necesitamos seguir reformulando todas estas políticas y normativas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el filósofo Fernando Savater decía que la educación, a fin de cuentas, terminaría teniendo un objetivo egoísta, porque la educación lo que hace es tratar de preservar la especie. Tenemos que hacernos entonces una pregunta. Si en realidad estamos nosotros educando por medio de competencias y luego de hacer competentes a nuestros estudiantes son felices, ¿o será que la máxima competencia que debemos alcanzar es la felicidad? Porque, por ejemplo, Corea del Sur, que es uno de los primeros lugares a nivel educativo, también es el país con la tasa más alta de suicidios. Entonces, debemos reformular desde ahí los propósitos fundamentales del currículum. Y entonces nosotros como docentes pensar que si estamos siendo felices a nuestros estudiantes o por el contrario, ellos se están estresando. Entonces es una pequeña reflexión que yo les quería compartir que es muy necesaria para que nosotros podamos comprender el significado real de la educación. Nos damos cuenta que nuestro entorno ha cambiado mucho. La tecnología ha hecho que todos los dispositivos, por ejemplo, podemos observar aquí un automóvil de hace muchos años comparado con un moderno. Un teléfono de hace unos 30 años comparado con un teléfono moderno. ¿Cómo ha cambiado en poco tiempo nuestro mundo? Sin embargo, acá podemos ver una escuela de hace más de 200 años, incluso 300 años, comparada con la actualidad.
y nos damos cuenta que no ha cambiado el esquema, ¿verdad? Si si nos recordamos, ¿por qué es este diseño que nosotros tenemos en los centros educativos? Nos hace recordar a las líneas de montaje en una fábrica. A principios del siglo XIX, Henry Ford creó las líneas de montaje en la fabricación de sus automóviles. Entonces, cada una de las personas se especializaba en una tarea específica. Y entonces, pareciera ser que nuestras escuelas están diseñadas solamente eh, con un objetivo laboral, también con un objetivo militar, como se tenía anteriormente, que digamos es alguno de los paradigmas que han ido cambiando a lo largo de la historia. Pero pareciera ser que en los centros educativos nos están educando para, o ya sea para pertenecer a una fábrica, a la industria o al ejército. Si consideramos todas las normativas con las que nosotros fuimos criados y que ahora las nuevas generaciones no ha cambiado mucho ese sistema. Entonces, por esta razón llegamos a los paradigmas educativos. Algunos de nosotros, les decía, fuimos criados bajo el paradigma conductista. Este paradigma, que es un sistema policial prácticamente, es un sistema militarizado, donde los estudiantes prácticamente son máquinas receptoras de conocimiento. Entonces, en base al modelo conductista de Watson y Skinner, porque recordándonos que en la antigüedad, pues, los psicólogos no podrían saber qué estaba pasando con la mente de las personas. Fracasaron en su derecho, perdón, en su propósito de conocer todos los procesos cognitivos de las personas. Entonces, lo que les quedó sería medir su conducta por medio de indicadores. Y fue así como ellos pudieron medir la conducta y además condicionar la conducta. Y es en base a este sistema de adoctrinamiento eh, que, que hemos estado pragmatizados desde hace mucho tiempo. También tenemos ahora nuevos enfoques de paradigmas educativos. El paradigma cognitivo es, por ejemplo, incluso tenemos acá a John Dewey y algunos otros pedagogos que ya se centran. Tenemos también lo que es la neurociencia, que ya se centran exactamente en los procesos no cognitivos. Ahora sí se tiene un conocimiento un poco más detallado para que nosotros como docentes podamos atacar ahí y poder hacer mella en la educación de los estudiantes. El paradigma ambientalista que dice que somos parte de la naturaleza y tenemos que estar relacionados. Todo tiene que tener relación con nuestro entorno. El paradigma constructivista, que es en el que se está basando la mayoría de currículos en la actualidad y que todavía nos queda largo camino por recorrer. En ese sentido, el docente se convierte en un facilitador de aprendizaje. Entonces, teniendo esto, ¿verdad? Podríamos resumir acá en cuanto a los paradigmas, así yo se los he explicado. Sé que algunos de nosotros tenemos ese conocimiento, a grosso modo, así en forma general. Es por cuestión de tiempo, no podemos abordarlo con mayor exactitud. Acá tenemos esta frase de Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio, que vivió 500 años antes de Cristo, hace muchísimo tiempo mencionaba esta frase. Es decir, él ya era consciente de que no era suficiente con contar algo, con decir algo, con hablar algo. Es necesario palpar, es necesario reaccionar, es necesario vivificar los conocimientos dentro de un aula, es necesario hacerlo de una manera proactiva para poder comprenderlo, no solamente pensarlo en nuestra mente.
Ya veremos, por ejemplo, lo que son las representaciones semióticas y con esto daré una explicación un poco más profunda de esta situación, pero lo que nos lleva a la conclusión es de que definitivamente tenemos que ser más proactivos. En este caso, vamos a hacer de caso que un alumno El currículo me matemático. llevó Necesitamos saber cómo estamos entonces en cuanto a la matemática y aquí podríamos observar un ranking de los resultados de la prueba PISA. Podemos observar entonces el top 10 que se lo lleva generalmente los países asiáticos, Singapur, Macao, que pertenece a China, Taipei también de China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur. Los países asiáticos se llevan los primeros lugares. Entonces, nosotros tendríamos que observar ahí y copiar qué es lo que están haciendo de bueno los países asiáticos que se posicionan en los primeros lugares en el ranking. Contrario a Latinoamérica, que podríamos observar, pues lamentable las posiciones. Chile, que ocupa la mejor posición, está en el puesto 52. Guatemala podríamos observar en el puesto 77, Uruguay en el 53, México 57. Ahí podríamos observar Brasil, que en los indicadores anteriores era de los primeros lugares, al menos de Latinoamérica. Ahora ha desescalado en esta posición. Entonces, por lo que podríamos hacer un análisis de la situación de cómo estamos en matemáticas y por qué es necesario reformular e innovar nuestro currículum, al menos en lo referente a matemáticas. Aquí se destaca la brecha significativa en términos de años de escolaridad entre los países de América Latina y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. También mide esos indicadores, dice el líder del ranking, que es Singapur, las desigualdades internas que tienen que ver con esta situación es un efecto de eso, de los problemas socioeconómicos que tienen los países latinos. Por ejemplo, hay mucha corrupción, se destina mucho, muy poco a la educación. También existe, digamos, un alto porcentaje de estudiantes con bajo desempeño en la región. En general, el análisis resalta la necesidad urgente de abordar las deficiencias en el sistema educativo de América Latina y de implementar medidas efectivas para mejorar la calidad y equidad de la educación. Ahí hay un link. Bueno, hay en realidad en Internet hay mucha información respecto de esos resultados, algunos análisis y resúmenes de cómo se encuentra la situación. Por lo que nos lleva a una conclusión que definitivamente tenemos que introducir algunos elementos al currículum y como docentes, máximo aún, para poder mejorar la práctica y obtener mejores resultados. Primeramente, considero que todo docente de matemática debe tener conocimiento de las metodologías didácticas innovadoras en la actualidad. Recordar que la didáctica de la matemática, todas las metodologías que tienen que ver con la didáctica de la matemática son relativamente recientes, pero de esto hay muchos docentes que desconocen y no existe un programa, al menos en mi país, Guatemala, tal vez en algunos otros, que capacite en esto a los docentes. Entonces, primer elemento que tenemos que introducir al currículum sería el empoderamiento de las metodologías y de la didáctica. Voy a hacer mención de algunas de ellas, así también, como les decía, a grosso modo, la transposición didáctica, por ejemplo. Esto es imprescindible en todos los aspectos, en todo el contenido, en cualquier tema de matemáticas, la transposición didáctica propuesta por Che Ballard. Yo sé que la mayoría de nosotros lo aplicamos, que es prácticamente la despersonalización del saber erudito, es decir, el saber erudito tal como nosotros los docentes lo podemos encontrar en los libros, en los programas, etcétera. Es un saber científico, por lo tanto se encuentra en un lenguaje muy técnico que luego nosotros tenemos que despersonalizar para poderlo
transmutar, por así decirles, y transformar en un saber que puede ser enseñado. Transformarlo completamente para hacerlo digerible al estudiante. Entonces, la teoría de la transposición didáctica trata exactamente de esto, de poder transformar ese saber sabio, ese saber erudito, en un conocimiento que pueda ser digerible por el estudiante y sea factible de poder ser comprendido. Entonces, a manera de esquema, les voy a dar algunos indicios de estas teorías. No puedo entrar a profundidad por cuestión de tiempo. Tenemos, por ejemplo, la teoría de las representaciones semióticas. Entonces, aquí voy a hacer hincapié también, es una de las más importantes y más interesantes también. Bueno, las representaciones semióticas, entonces, veamos este esquema. Yo creo que alguno de ustedes ha visto eso, me parece un poco interesante, por si se recordarán de esta parte del Chavo del Ocho, no sé quién se recuerda de este capítulo. Don Ramón le está explicando al Chavo del Ocho cómo se juega el boliche. Don Ramón le está indicando que la forma de jugar al boliche es de que existe una mesa que es muy larga y en medio de la mesa se deja rodar la bola de boliche y al final de la mesa hay unos pines. Entonces, el boliche, el juego del boliche, consiste en derribar esos pines después de pasar por la mesa con la bola de boliche. Entonces, el chavo se está imaginando esto, se está imaginando que literalmente esos pines son, esos pinos pueden ser cipreses o alguna otra especie conífera. Entonces, no está en realidad comprendiendo lo que don Ramón le está diciendo. Entonces, como docentes tenemos que comprender que muchas veces nosotros estamos indicando una situación al estudiante y él está comprendiendo otra. Por eso, la teoría de las representaciones semióticas nos dice que debemos utilizar símbolos que representen esas abstracciones matemáticas para hacernos entender. Entonces, como docentes tenemos que incluir siempre este elemento dentro de nuestras clases. Siempre tener presente. Recuérdense también, Albert Einstein dijo, la imaginación es igual a inteligencia. Si nosotros nos imaginamos, lo expresamos por medio de símbolos, al estudiante se le va a hacer más fácil poder comprender estos conceptos. Es así entonces como la semiosis nos dice es el proceso inferencial que se desarrolla en la mente del intérprete y por lo cual asocia un significante a un significado. Se denomina semiosis. Así podríamos tener algunos, que se los dejo para que ustedes puedan investigar la alfabetización matemática. Esto trata de una situación en la que nosotros les planteamos un problema a los estudiantes y bajo ese problema los estudiantes tienen que encontrar una solución por medios matemáticos. Así, por ejemplo, si nosotros le planteamos un problema al estudiante que él investigue cuál es la cantidad de precipitación de agua en un día lluvioso, al final de cuentas lo estaríamos obligando inconscientemente a que él termine haciendo matemáticas. Y al finalizar, pues va a hacer estadística, al finalizar él lo va a representar por medio de un gráfico, etcétera, es decir, por medio de una situación problema. Entonces, también tenemos la ingeniería didáctica ahí, para que no se me olvide.
Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos incluir además? No nos podemos de olvidar de otros elementos, los voy a leer así un poquito más a la ligera. Dice, un currículo educativo se considera pertinente e innovador cuando cumple con ciertos criterios que lo hacen relevante y efectivo en el contexto actual de la educación. La relevancia contextual. Que todo lo que nosotros hagamos tenga contexto en la vida real y que se pueda trasladar a, a la realidad de los estudiantes, es decir, a su entorno cultural, a su entorno social. También parte de las didácticas, que aquí se me olvidó colocarlo, es la etnomatemática, que es prácticamente lo que hace es una transcripción de eso, es decir, de los contenidos que tenemos a la contextualización. La relevancia educativa, que el contenido de las actividades estén alineados con los objetivos y aprendizaje, con las competencias. La relevancia que esto pueda tener en la vida de los estudiantes. Recuérdense del aprendizaje significativo de Ausubel. En realidad tiene que tener significancia para el estudiante, para que él también lo atesore y lo pueda desarrollar en su vida diaria. También es necesario, esto es muy importante, el uso de las nuevas metodologías activas. Para la época en que estamos, para ahora, como se ha desarrollado la tecnología, todos los centros educativos deberían de contar con sistemas y aparatos sofisticados para poder interactuar también con estas herramientas tecnológicas. Esto es indispensable porque en nuestra era de eso se trata todo el sistema comunicativo de los estudiantes. También el área laboral, absolutamente todo está relacionado con la tecnología. No podemos olvidar eso. Un enfoque interdisciplinario que relacionemos con las otras áreas del conocimiento, con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la sociología, todo esto. La flexibilidad y la adaptabilidad, que lo podamos adaptar a los cambios que van surgiendo en nuestro entorno. Entonces, así como podríamos decir, una didáctica actualizada, pertinente, innovador, se centra en proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje significativa y relevante que les permita desarrollar habilidades matemáticas y sólidas y aplicables a la vida real, así como cultivar un pensamiento crítico y creativo. Entonces, solamente me resta, pues, aquí tengo un análisis que estaba realizando sobre el currículum de matemática, el CNB de matemáticas de la malla curricular de Guatemala. Podemos ver, tiene algunas consideraciones que nosotros podríamos analizar, cambiar, modificar y podríamos adaptar las tecnologías. Como docentes no nos podemos quedar simplemente con lo que nos proponen y así nada más. Por ejemplo, en este caso, dice tomar importancia como punto medular en el desarrollo de la práctica del álgebra, el tema de las fracciones algebraicas, debido a que la composición, descomposición, recomposición de las expresiones algebraicas no solamente logra alcanzar habilidades para realizar arreglos algebraicos cuando sea necesario, sino también que dichas habilidades son imperativas para un álgebra más avanzado. En este caso, yo les quería indicar acá cómo podemos hacer un análisis del currículum que nos propone en matemática y cómo nosotros podemos mejorarlos, agregar elementos a este currículum para hacerlo un currículum innovador, pertinente y actualizado. Pero no voy a seguir avanzando por cuestión de tiempo, entonces es así como va a llegar hasta acá mi participación. Mil disculpas. Hubiera querido explicarles esto más a detalle, pero también al menos la idea que les pueda dejar, porque de eso te trata el taller, de que nosotros podamos incluir esos elementos en nuestro currículum. Así es que muchas gracias por su atención.
Quedo al pendiente de alguna duda que puedan suscitar. Muy bien, muchas gracias, profesional, por el taller de esta tarde. Sin duda alguna, pues hay mucho conocimiento que seguramente los participantes están ahí anuentes y listos para otra información. Acá en este caso se nos solicita la presentación que usó el profesional. Seguramente el profesional está en toda disposición para enviar el documento usado. ¿Cómo lo estaremos enviando? El documento lo estaremos enviando por el correo donde ustedes van a registrar su asistencia. El registro de asistencia está en el chat de Zoom. En este momento pueden ingresar, por favor. Si alguien tuviera una consulta, duda, estamos en el tiempo de las consultas. Pueden hacerlo por el chat de Zoom o pueden hacerlo ya que también el micrófono está disponible. El tiempo es para ustedes, estimados participantes. Bueno, acá tenemos unos comentarios, estimado profesional. Tenemos acá donde dice que existen docentes que viven bajo las sombras del sistema educativo opresor y obsoleto. Es muy importante brindar también educación emocional a nuestros estudiantes. Mayra Virginia solicita su correo personal porque nos dice, doctor, ¿nos puede compartir su correo para consultas? Hay mucho aprendizaje en este taller. Seguramente el profesional ahí estará respondiendo a esa pregunta. Que también sobre los talleres que están siendo grabadas, sí, los que están en la comisión están trabajando sobre ese aspecto. Entonces esperemos que terminen todas las conferencias, talleres, para que sea el proceso de enviar talleres según lo que ustedes solicitan. Ya está nuevamente el Forms ahí en el chat de Zoom para que puedan hacer el registro de asistencia, y el licenciado Eldaí Morán ya envió su correo personal donde ustedes pueden escribir si tienen alguna consulta. Tenemos la participación de Irving Arellano. El tiempo es suyo, estimado participante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Eh, pues yo quería comentar que a veces uno de profesor, como de matemáticas, pues no tiene estas herramientas pedagógicas que quizás los pedagogos tienen muy claras, ¿no? Por ejemplo, yo soy matemático de profesión y doy clases de matemáticas en la universidad. Y acá en México simplemente te piden una licenciatura para poder dar clases, no te piden ninguna formación, pues docente como tal. Entonces es muy difícil en general poder, encontrar sincronía entre la realidad de los estudiantes, ¿no? Y la realidad que tú conoces como matemático de la disciplina. No sé si pudieras, mencionar algo acerca de cuáles consideras que son los conocimientos mínimos de pedagogía o de didáctica para la labor docente. ¿Cuáles dirías que son? Muy bien, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias también para los que están escribiendo, están ahí compartiendo sus conocimientos también. Muchísimas gracias. Bueno, yo considero que sí es sumamente necesario contar con los requerimientos mínimos, pero yo creo que lo más importante acá es la vocación. Porque siempre que nosotros tengamos vocación, siempre vamos a tener ese deseo, ese hambre de conocimiento, y siempre vamos a estar en búsqueda de nuevas metodologías, de alternativas, de poder, digamos, buscar ahí de forma lúdica todas las técnicas y estrategias que podamos implementar en clase. Entonces, considero yo que si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que es la pedagogía, lo que simplemente nos habla de pedagogía son las teorías de la educación. Pero lo que nosotros en realidad
lo que quiero hacer énfasis es en la didáctica, precisamente en la didáctica. Desde mi punto de vista, la didáctica es el arte de hacerse entender. Hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento y pueden tener así también muchos títulos de distinta índole, pero no tienen la habilidad para poderse hacer entender, para comunicarse entre los estudiantes. Entonces, a mi parecer que esto, lo que tenga que ver con las teorías didácticas de la matemática, que yo ahí lo expliqué, digamos, de una forma muy general, tal vez les quedará a ustedes ahondar en la situación, investigar un poquito más. Por cuestiones de tiempo yo no pude desarrollar un poco más esto, pero sí considero que son parte muy importante de esto. Todo lo que tenga que ver con la activación de todos los procesos cognitivos de los estudiantes. Recordar de que existen estilos de aprendizaje también. Hay unos estudiantes que son kinestésicos, hay estudiantes que aprenden más por el oído, otros por la vista. Entonces nosotros ahí sí que somos prácticamente, tenemos que hacer malabares para poder desarrollar la matemática, los temas, a manera que esos temas sean proactivos, interactivos, participativos, sean palpables, que ellos estén en constante movimiento, para que así podamos abarcar mucho más de que simplemente transmitir un conocimiento y desarrollar una competencia, sino que realmente hacerlos a los estudiantes partícipes de su propio aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Muy bien, estimados participantes, damos por finalizada esta reunión. A ese taller denominado Diseño de Currículums Innovadores y Pertinentes en Matemática. Los invitamos en la última conferencia de este 7º taller, organizado por la Maestría Didáctica en la Matemática. La conferencia va a ser dictada por el licenciado, el doctor Juan Carlos Ruiz y el doctor Emanuel Villatoro, con el tema Propuesta para la enseñanza del álgebra lineal. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Facebook Live, ahí estaremos dando la transmisión de la última conferencia, el último de este congreso de este año 2024. Los esperamos. Dios preste resistencia para el próximo año 2025. Sería el 8º taller internacional. Pasen buena tarde. Un gusto Muchas haber estado gracias y con muchas ustedes. gracias, compañera. Ahí dejé mi correo, perdón. Dejé mi correo para que ustedes puedan enviar alguna duda que tengan. Mil disculpas. He tenido un poco de problema también para guardar las diapositivas que utilicé. Pero en cuanto resuelva ese problema, si alguien me escribe a mi correo, yo se las puedo compartir con mucho gusto. Y muchas gracias. Muchas gracias también, compañera. Gracias, profesional. Nos vemos. Hasta una próxima.